Y comenzamos. Buenas noches. Factor Cultura se complace en darles la bienvenida a este curso, tanto a nuestros alumnos presenciales como a quienes acuden a través de redes, a través de nuestro sistema interactivo en realidad. Quisiera comenzar comentándoles algo sobre qué es Factor Cultura. Como pueden todos ustedes estar viendo en la pantalla o en el PowerPoint, se trata de un proyecto educativo que apuesta por un alto nivel de especialización en un campo en el que muy poco esfuerzo se ha hecho en el Perú, en el campo de la cultura. Nosotros creemos que necesitamos personas capacitadas sólidamente en el campo, los diversos aspectos del campo cultural, para convertirlo en un factor de desarrollo sostenible. Creemos que la razón de fondo de las graves crisis que vive el Perú es la falta de esa amalgama básica que la cultura, que la identidad, entendida en sentido amplio, no entendida como camisa de fuerza, sino más bien como proyector de posibilidades, tiene. Entonces, por eso mismo somos un proyecto abierto y participativo. Ustedes están invitados a seguir interviniendo en nuestras diversas actividades. Actividades que tienen que ver con investigación, nuestro centro de información y biblioteca van a estar abiertos y a disposición permanentemente de principalmente quienes están sumándose ya al proyecto. Vamos a trabajar con sociedad civil, organizaciones que están trabajando por proteger su patrimonio, por difundir su cultura, por aumentar su creatividad, etcétera, etcétera. De tal forma que nos convirtamos en una plataforma que dé cabida, que dé espacio a los diversos actores culturales. El sector cultura somos todos nosotros y tenemos que actuar como corresponde. Lamentablemente, nuestro Estado aún no ha desarrollado capacidades suficientes para guiar eso, pero pensamos contribuir, a hacer nuestra parte de la tarea, porque, insisto, la cultura es el espacio de todos. Y tenemos que crear un espacio simbólico de calidad, un espacio simbólico de encuentro, un espacio simbólico de realizaciones, un espacio que, como dice en la cita que tienen ahí, funcione como fuente de valores compartidos. En esta primera reunión, como les decía, vamos a tratar de entender los aspectos básicos del patrimonio. Preguntarnos qué es el patrimonio en el siglo XXI. ¿Cómo funciona el patrimonio en sociedades del siglo XXI? Tengan en cuenta la velocidad de los cambios. El patrimonio es estable. ¿Cómo ubicamos al patrimonio dentro de los procesos sociales de una sociedad que cambia terriblemente? ¿Cómo hablamos de temas identitarios cuando antes la identidad se iba configurando por el contacto directo, inmediato, en el que el patrimonio tiene evidentemente un rol muy claro, con sociedades en las que ahora las identidades muchas veces se conforman interactivamente a través de redes sociales, con jóvenes y niños que consumen más bytes de sistemas informáticos y de comunicación que horas de juego con una pelota, que era un juego colectivo. Y muchas veces está frente a la aparente soledad de la computadora. Sin embargo, esa soledad de la computadora le conecta con cientos, miles, millones de voces al mismo tiempo. ¿Cómo se configura la cultura en esas condiciones? ¿Y qué rol juega el patrimonio en esas condiciones? Algunos dicen que ya no hay espacio para el patrimonio, que el patrimonio era una cultura estática, simplemente de repetición, de acumulación, y que ahora importa la velocidad del cambio e intercambio de información. Sin embargo, ¿qué es lo que transmitimos dentro de esa información? Más velocidad, pero ¿de qué tipo de conocimiento? Del mismo tipo de conocimiento que has acumulado año tras año
a un ritmo más lento, siglo tras siglo, y podríamos decir milenio tras milenio en la historia de la humanidad. Ahora es el mismo fenómeno, pero a mucha velocidad. Y dentro de eso, esa velocidad genera crisis, porque no hay tiempo para la reflexión. El patrimonio sigue siendo un espacio que nos da lugar a la reflexión, que nos da lugar al valor estético, que nos da lugar a pensar en los principios de las cosas. Y por eso cuando hablamos de conceptos fundamentales de patrimonio estamos hablando de algo muy rico. Tipos, categorías de patrimonio. Primero teníamos la idea de patrimonio casi como sinónimo de monumento. Ahora tenemos una idea amplísima de patrimonio. Patrimonio funcional, nos diría Rolla, el constitucionalista italiano, que habla sobre constitucionalización del patrimonio. Ahora el concepto de patrimonio es funcional, ya no es el objeto bonito, es el itinerario comunicando y que comunicó en el pasado y comunica en el presente, por ejemplo. Es el paisaje que depende de la vida aquí y ahora, no en el pasado. No es la fotografía del paisaje, es el paisaje que necesita agua, que necesita energía, que necesita nutrientes, que necesita especies, que necesita mano humana para seguir existiendo. Y eso ha puesto también en tela de discusión los valores que hay detrás de ese patrimonio. Tal vez en las etapas iniciales el valor era estético, simbólico, pero ahora es simbólico funcional, es parte de los procesos sociales. Ese es el espíritu de la cuestión. Y frente a ese espíritu de la cuestión nos hallamos los actores, los que tomamos decisiones día a día respecto al patrimonio y generamos procesos. Y tenemos derechos. También tenemos, por supuesto, deberes. Pero ¿cómo son nuestros derechos respecto al patrimonio interactivo? Hablamos, por ejemplo, siempre de sociedad del entorno, población local. La población local de un monumento concreto es fácil de determinar. De un ambiente urbano monumental todavía es fácil de determinar. Un centro histórico, igual. Hasta de un paisaje. ¿Y qué pasa con un itinerario cultural que parte está en Argentina y otra parte está en Colombia, como es el Capañar? ¿Cuál es la población local? Una, otra, ambas. Mucho más complejo. Ese es el patrimonio de nuestro siglo. Hablamos de sistemas de conservación. Hablamos de usos, pero ya no solo de usos en sentido clásico, sino de racionalidades de usos. Y hay alternativas totalmente retadoras para entender ese proceso. ¿Ya? Nos guste o no nos guste, el patrimonio va adquiriendo nuevos usos. Y a veces para que el patrimonio siga teniendo una función en la sociedad, esos usos son necesarios. Hay que establecer cuáles son los alcances de lo posible, de lo admisible y de lo absurdo. Cuando hablamos de procesos sociales dentro de ese sistema, hablamos de procesos patrimoniales activos, de procesos activos, que son fenómenos, que son procesos que son fenómenos de relaciones. ¿Con quién me relaciono? ¿Con el que está en mi entorno inmediato o con, si vivo en un centro de patrimonio cultural, que ves uno de esos destinos hiper visitados, ¿con quién me relaciono? Alguna vez he tenido la oportunidad de hacer el ejercicio que lo había leído y lo experimenté, de pararme en una de las ciudades que más turistas recibe en Europa, Toledo. Pararme en una esquina y tratar de identificar lenguas. Como decía lo que había leído, por lo menos 20 lenguas distintas al mismo tiempo en cada esquina de la ciudad. ¿Con quién se interrelaciona el toledano, en ese caso, ¿no? El nacido en esa ciudad? O el cusqueño, que de repente no llega a 20 lenguas al mismo tiempo, pero sí a 8 o 10, que igual es
todo un reto para la gestión del espacio, del territorio y de la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, esos son fenómenos de gran importancia y frente a ellos hay que encontrar respuestas. Respuestas que nosotros creemos se explican en el patrimonio en sí mismo. No es que no haya espacio para el patrimonio, es que el patrimonio tiene que responder a esa complejidad y que dentro de un mundo sin respuestas, tal vez el patrimonio sea la verdadera respuesta, el espacio que nos puede permitir la reflexión que no hay actualmente, el referente que nos puede hacernos sentir vinculados a un espacio geográfico, cuando ahora tenemos los centros comerciales, que son lo que Marc Augé llama no lugares, todos repetidos por todo el planeta. ¿A qué referencia nos atamos si nuestra referencia es un centro comercial? A ninguna, en realidad, al consumo. Inasible, impersonal y deshumanizante en muchos extremos. No es que haya que renunciar a las modernidades, es que hay que madurar lo suficiente como sociedades para que esas modernidades no sustituyan nuestras formas de vida y nos convertamos en simples elementos del mercado. El mercado tiene sentido en la medida que haya un mecanismo humano detrás de él. Si no, termina convirtiéndose en una especie de hidra de muchas cabezas que nos devora, y eso hay que evitarlo. Entonces, para comenzar propiamente, podemos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural. Les decía hace un rato, de monumento, de ciudad, de paisaje, de itinerario. Hay muchas alternativas posibles, ¿no? Tantas como las que se puede ver en esa imagen, donde hay objetos muebles, objetos inmuebles y prácticas sociales, la música, el ritual andino, ¿no? Objetos muebles abandonados y olvidados, como esa casona que se ve a un costado de nuestro centro histórico de Lima, o cosas tan puntuales como esa moneda, una moneda del sol de oro, me parece que es de los 60, el sol peruano de oro. En esa época ya no era de oro, hubo otra época en que sí lo era. O un documento, esto es de las famosas crónicas, o un paisaje como el que está en la parte superior. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Todos son patrimonio cultural, pero es igual el retablo ayacuchano que los conjuntos de piedras de un sitio arqueológico como el que se ve en la parte superior. Es lo mismo y tenemos las mismas condiciones para proteger ese cuadro de pintura virreinal que la práctica de la procesión como la que se ve en la parte de abajo, me parece que está San Sebastián, en el Cusco. ¿Cuál es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos sitios? Todos tienen una materia y representan al mismo tiempo un símbolo. La materia es solamente una parte de lo que significan estos bienes. Es más, la materia por sí sola no es patrimonio. Es el símbolo el que lo convierte en patrimonio. Y eso implica un proceso de apropiación social permanente. Eso implica que el sentido y el significado del patrimonio, como dice acá esta interpretación que hace Arjones sobre el texto de Rieger, que es uno de los fundadores de la teoría moderna del patrimonio, cuando estuvo en 1900 más o menos, somos los sujetos modernos quienes le atribuimos esa característica, ese sentido y significado al patrimonio. Y lo hacemos, les traigo ahí un ejemplo concreto en casos como el de estos jóvenes del Colegio La Salle, que convocados en la época que yo era presidente de ICOMOS,
salió un grupo de ellos a las calles con sus afiches, sus diseños, sus prácticas. Ahí estas chicas que están con el rostro en blanco están haciendo mimo, o en ese punto no, pero se dedicaron a hacer mimo para representar la importancia del patrimonio ante las personas que en el momento que paraban en los semáforos, ¿no? Se identificó semáforos de alto tiempo de duración en el cambio, y en ese momento hacían su escenificación de la importancia del patrimonio, ¿no? También salieron a hacer esa limpieza simbólica de esos tristemente olvidados hoy en día y en ese momento jarrones, ¿no? La cuestión es que este tipo de prácticas tienen que volverse cotidianas, volverse continuas, realizarse de manera permanente, y eso es lo que ahora también formará parte de las actividades de Factor Cultura. Los jóvenes también hicieron algunos vídeos, como el que vamos a ver acá muy brevemente, muy referencialmente, que es hecho por ellos, montado por ellos, editado por ellos, colgado en su propia página web, con el nombre de Recuperar un monumento en Lima, si no me equivoco, en velocidad. Estamos hablando de bienes que pueden alcanzar muchísimas cosas, pero obviamente hay un límite. No podemos conservar todo lo que tenga, no sé, digamos, si es el patrimonio como el que ven ustedes en pantalla, libros impresos, se protege a partir de los 75 años de antigüedad, ¿qué hacemos? Hay 5.000 ejemplares de una obra que se ha impreso en 1920, 1930, llega posible. Son 5.000 bienes de patrimonio cultural. Una es patrimonio cultural y las otras no. ¿Cómo se decide eso? Un criterio va por los repositorios públicos. La Biblioteca Nacional contiene, lo que contiene la Biblioteca Nacional es el ejemplar que va a representar toda la edición. Pero hay elementos que son claramente, hay casos en los que tenemos claros símbolos, como lo que ven ustedes. Hay ediciones diversas de La ciudad y los perros, la obra de Vargas Llosa, ¿no?, de sus inicios. Hay ediciones de diversos lados y de diversos momentos y épocas. Pero hay una cuya primera página estamos viendo a un costado en la pantalla, que lleva la firma de Mario Vargas Llosa. Materialmente es prácticamente lo mismo que cualquiera de los otros libros, pero simbólicamente es distinto. Ha adquirido esa especie de aura que lo convierte en un bien único. Son muy pocos los ejemplares firmados por el propio autor. Por lo tanto, esos pocos ejemplares los podemos considerar por su valor diferencial como patrimonio. Entonces, es ese plus que vale más que la obra misma. Si ustedes lo piensan en términos monetarios, seguramente un libro de La ciudad y los perros, cualquiera de las ediciones que ustedes están viendo, una edición moderna podrá costar 30, 40, 50 soles. Pero la edición firmada puede comprarla un coleccionista seguramente en 10, 20, 30, 50 veces más a la edición no firmada. Eso no significa que el patrimonio sea un valor económico, pero significa que es un valor mayor que el de la materia. Es más el peso simbólico el que le da sentido al patrimonio cultural que su peso material. Y es una naturaleza tan especial, tan sui generis, tan única, que si yo destruyo un ejemplar de La ciudad y los perros de la misma época y la misma edición, y suponiendo que este estuviese declarada patrimonio, destruyo este ejemplar, en un caso no me sucederá nada, y en otro caso puedo ir preso. Ante bienes que son aparentemente iguales,
pero simbólicamente tienen una gran diferencia. Entonces, el bien cultural más un simbolismo sumamente especial es lo que explica su naturaleza de patrimonio. Y es que estamos hablando de un tema de valores. La determinación de qué se debe conservar en relación a lo que, siendo cercano en naturaleza, no conservamos, es la atribución de valores. Esa atribución de valores, uno de los primeros autores que escribió directamente sobre el tema es este austriaco, Regel, que habla de este conjunto de valores: antigüedad, valor histórico, valor conmemorativo, que es parecido a lo simbólico que estamos hablando, valor de uso, usos compartidos en la ciudad actualmente, viviendas que siguen siendo vivienda, cientos de años, Europa medieval. Pero nosotros hemos tenido o tenemos todavía Ollantaytambo, que lo estamos perdiendo y destruyendo, un valor de uso continuo de ciudad desde hace más de 500 años. Los descendientes de los que construyeron las casas usando las mismas casas. Muy parecido a lo que es una ciudad medieval europea, solamente que la ciudad medieval europea es tratada como un tesoro y la nuestra como un atractivo turístico que se aplasta bajo el turismo. Como si pensáramos que van a venir a ver spas y no ciudades vivas de 500 años de antigüedad, porque en Ollantaytambo se han puesto spas sustituyendo la autenticidad, por ejemplo. Valor de novedad. Muchas veces el patrimonio nace o en todas las veces nace de algún tipo de creatividad, pero a veces es una creatividad fundacional de procesos. Por ejemplo, cuando se inscribe el puente de Portugalete, es un ejemplo de ese valor de novedad. El puente de Portugalete es un sistema de comunicación cerca a en parte del País Vasco, ¿no? En esta ciudad famosa que se me dio el nombre, donde está el Guggenheim, Bilbao. En realidad, Portugalete es un pueblo cercano a Bilbao que ya está integrado en Bilbao. Ahí se construyó un puente de fierro en los primeros años del siglo XX, que por primera vez permite que haya un cruce de tren, vehicular, fluvial y de personas caminando. Tiene diversas plataformas, sistemas, alturas que permiten y movilidad que permiten que todo eso se pueda realizar en el mismo espacio de comunicación. Esto da una novedad en el sistema y revoluciona el sistema de construir puentes en el mundo. Pues tiene un valor en ese sentido. Otro conjunto de valores tienen que ver con economía. Lipp es economista y plantea directamente el tema, valor económico. ¿Tiene el patrimonio valor económico? Indiscutiblemente sí. Tiene un potencial económico gigantesco. Pero estamos hablando de economía, no estamos hablando de dinero ni de ganancias inmediatas. Hay un ejercicio que yo les invito a hacer para que se den cuenta de la importancia económica del patrimonio. Comparen lo que ha sucedido en la zona de la Huaca del Sol y de la Luna, en Trujillo, o en Trujillo también, El Brujo, o el entorno del Museo Zipán en Lambayeque, o del sitio arqueológico de Zipán, y muchos otros, ¿no? Pero no, en realidad no muchos otros, lamentablemente. Comparen eso con los alrededores de la zona donde se ha desarrollado la gran minería de Cajamarca y con la ciudad de Cajamarca. Y van a ver un ejemplo de desarrollo lento, pero generando grandes cambios sociales, oportunidades abiertas y crecimiento sostenible, versus una zona que tuvo un auge económico impresionante. Alguna vez que fui invitado a hablar en la Cámara de Comercio, uno de los directivos de la Cámara de Comercio me decía,
que se calcula que por las calles de Cajamarca han pasado 18.000 millones de dólares en oro. Y el Cajamarca que había antes de ese oro era muchísimo mejor que el que hay después. O sea, más dinero y menos desarrollo. En cambio, en el otro caso, silenciosamente, 20 años, que tampoco es 30, tal vez ya llegan algunos de estos sitios arqueológicos, han generado un crecimiento que es estable, que es rico en generar mejor sociedad, ¿no? Una ciudad que se entiende a sí misma, que se explica a sí misma, que incorpora sus propios referentes dentro de su forma de desarrollar y que alcanza estabilidad. Entonces ahí tenemos dos modelos. El patrimonio contribuye a este tipo de modelo. No es que haya que renunciar y dedicarse solamente al patrimonio y nos olvidamos de cualquier tipo de inversión, sino que hay que entender cuáles son los valores trascendentes del proceso de inversión y cómo podemos combinar en todo caso elementos, porque Cajamarca debería ser patrimonio mundial. Y el oro que pasaba por Cajamarca hubiera justificado, hubiera permitido recuperar todo Cajamarca y hacerlo una joya de patrimonio mundial, con lo que quedaría, después de acabado el oro, el sitio valioso. No son incompatibles las cosas, son incompatibles la forma en que las manejamos. Esa es la diferencia. Valor estético, obviamente. Valor asociativo simbólico, que es el conmemorativo de Riegels. Valor informativo, otro valor sumamente importante, sobre todo en sociedades donde no se ha descubierto escritura en el mundo antiguo. Como aún habiendo posibilidades de que se descifre cada vez más sobre los quipus, no hemos encontrado una lengua escrita de nuestro territorio. ¿Cómo nos llega la información de la historia? Por el sitio arqueológico. Entonces, el sitio arqueológico, que es patrimonio, tiene un valor informativo altísimo. Otro conjunto de valores que seleccionado dentro de eso es de la Carta de Burra, que es un documento sumamente influyente, aunque sea solamente australiano, es del ICOMOS Australia. Pero hasta la normativa china, por ejemplo, se basa en gran parte en la Carta de Burra. Y ellos incluyeron, aparte del valor científico, que ya es importante, el valor social. Ese es un punto de inflexión clave en la teoría del patrimonio. Incluir lo social, el valor espiritual, el valor simbólico relacionado con la gente, ¿no? El valor político, en el sentido de que sí, pues finalmente la decisión de cómo se discrimina qué cosa proteger y no proteger es una decisión política. Y a veces se cometen lo que a mi juicio son aproximaciones no adecuadas al patrimonio, como lo que sucede con la Bolivia de Evo Morales, donde todo lo que no sea autóctono es rechazado. Pero eso no va a borrar la historia. Inclusive para entender críticamente la historia es necesario tener el testimonio. Pero si vamos a borrar el testimonio, pretendiendo borrar la historia, estamos borrando una de las funciones de patrimonio, su función informativa, y estamos generando una sociedad carente de algo, una sociedad que va a cojear por falta de información. El patrimonio contribuye a eso, entre otros factores. Hay otro conjunto de valores económicamente más fríos, tal vez podríamos decir, pero que también son interesantes como los que propone Freire. Primero, el valor monetario, difícil en patrimonio. ¿Cuánto valen los sitios patrimoniales? Es algo, en términos numéricos, es algo difícil de determinar. Hay técnicas, hay aproximaciones, pero no hay consensos. Pero, por ejemplo, el valor de opción, que exista el patrimonio, aún en el sitio que no sabemos que existe, nosotros conscientemente. Pero probablemente un buen día decidimos viajar y llegar al África, y el que exista el sitio de patrimonio nos va a permitir optar por conocerlo. Si no existiese, no habría ese valor. La existencia es el hecho de que está ahí, ¿no? La opción es nuestra oportunidad de conocerlo en determinado momento. Para la existencia en sí misma, para el vecino, para el que está en el lugar, para el país y demás, es un valor. El legado es consecuencia de esa existencia.
el orgullo de ser parte de un proceso cultural. El prestigio que le da a una ciudad, por ejemplo, ser patrimonio cultural. En tiempos de crisis económica, una fuente interesante de ingresos en España ha sido invitar a la filmación de Hollywood, a las grandes películas de Hollywood, a realizarlas en esas ciudades maravillosas, medievales, tan bien conservadas y demás, que son un escenario único para muchas películas y que pagan por el derecho de utilización del espacio y difunden a nivel global porque las películas viajan por todo el planeta y el lugar se hace conocido. Hay ejemplos famosos de eso, como lo que ha sucedido con Nueva Zelanda, ¿no? Las películas estas vinculadas a Harry Potter, me parece, o El Señor de los Anillos, una de las dos, no sé. Pero en todo caso se han difundido a nivel mundial, ¿no? English Heritage le agrega algunos otros criterios como el valor educativo y académico más propiamente dicho, o el valor recreativo, y eso es sumamente importante. El turista viaja muchas veces por conocer, pero por recreación. Está vinculado al ocio y tiempo libre y es importante. Y en cuanto a patrimonio mundial, hay algunos valores que hay que considerar también. Abundancia. El centro histórico tiene una especial cantidad de sitios culturales. Más esa agrupación de abundancia. Abundancia se refiere más a especies naturales. Hay una especie en peligro y en un determinado territorio está la mayor parte de individuos de esa especie. Entonces se declara patrimonio mundial eso para protegerlo. Influencia. Es un concepto que ya no está tan usado. Entre los criterios para declarar patrimonio mundial se habla del criterio de influencia. Ahora se habla de intercambio de valores. Aún el conquistador ha sido influido por el conquistado. No es una vía de un solo sentido. Agrupación, lo que les decía, centro histórico. Funcionalidad, el itinerario cultural, donde es el proceso de comunicación lo que importa, no el objeto aislado, sino en función con otros, en intercambio recíproco de procesos que se genera uno al otro. Vulnerabilidad, cuando hay un grave peligro para la conservación de un bien. Asociación con bienes notables, algún bien especialmente destacado y los bienes que están asociados a él, ¿no? Habría que verlo más en términos de género. Posteriormente podemos volver al tema de distintividad, esa unicidad, un poco complicada. Cuando se declara lo más antiguo, siempre hay la posibilidad de que otro arqueólogo encuentre algo más antiguo. El valor social, por supuesto, el valor económico, y algo que no, con el que yo no coincido es el de popularidad, ¿no? El patrimonio mundial no es el que es más comúnmente conocido entre la gente. A veces no es esa la razón de ser del patrimonio mundial. Y sobre todo, eso tiene sentido porque cuando hablamos de valores, estamos hablando de atribución, de procesos de atribución de valores. Y a veces nos llevan a situaciones extremas. Fíjense las curiosas imágenes que tienen ahí. ¿Qué tiene que ver cualquiera de estas imágenes centrales con el fútbol? Evidentemente nada, ¿no? Ni Neptuno tenía que ver con el Atlético de Madrid, ni Cibeles tenía que ver con el Real Madrid. Sin embargo, por algún fenómeno social que hay que reconocerlo, a los que no nos gusta el fútbol nos puede disgustar más que a otros, por ejemplo, pero es un fenómeno social cierto. Cuando el Atlético de Madrid está más a salvo de Neptuno porque gana menos veces el campeonato, gana el campeonato de España, la gente va a festejar al monumento que está en el Paseo del Prado del dios Neptuno. Y no están tranquilos de ponerle la camiseta, el símbolo y demás. A veces con grandes enfrentamientos con la policía. Y cuando gana el Real Madrid es el turno de la diosa Cibeles, futbolera más no poder, que es aficionada al Real Madrid a la fuerza. Y le tienen que poner su bufanda. Ahí van a ponerle la bufanda del Real Madrid y hay muchas veces grandes enfrentamientos.
Sin embargo, un sociólogo tan importante como García Canclini, que es el que me inspiró a buscar estas imágenes, dice que es una reapropiación del patrimonio que la sociedad hace y que es parte de la realidad. Y que finalmente, gracias al fútbol, la diosa Cibeles es conocida por mucho más madrileños de los que la conocerían normalmente, comúnmente, ¿no? Entonces, no deja de ser un proceso social complejo, polémico. Muchas veces el patrimonio está vinculado a grupos, a tendencias políticas. En México, que siguiendo el ejemplo de García Canclini, la Torre del Caballito es el centro de las derechas, ahí festejan las derechas. Y el monumento del Ángel es de las izquierdas. No significa que el caballito sea derechista o el que hizo el caballito sea de derechas y el que construyó el Ángel sea de izquierdas. Es que por algún motivo la gente se apropió de ese símbolo, como en la Plaza 2 de Mayo está la CGTP y representa en Lima reivindicaciones laborales y marchas de esa naturaleza. No es lo que debe ser, pero podríamos utilizarlo como política cultural para llegar a ese debe ser. Relacionarlo con la forma correcta de entender, difundir en esas ocasiones el respeto al patrimonio y demás, ¿no? Entonces son posibilidades, son formas activas de entender las cosas. Ahora, dentro del proceso de evolución del patrimonio, otro cambio ha sido el de escala. Ahí tienen el monumento puntual con el Libertador pasando por los Andes. Dicho sea de paso, el escultor puso una piedra de granito de los Andes debajo del caballo y a alguien se le ocurrió pintarla de blanco. Pero bueno, más allá del detalle, tal vez porque a esa altura hay nieve perpetua, lo completaron, no sé, es un monumento puntual. La Plaza San Martín, al centro del monumento, es un conjunto urbano monumental. Y el plano que ven al otro lado es el plano oficial del Centro Histórico de Lima, que incluye la Plaza San Martín. Es un centro histórico. 3 escalas distintas de un mismo fenómeno urbano. Todas son patrimonio y se superponen inclusive unas a otras, como en este caso. Lo mismo puede suceder en el mundo rural. Ahí tiene un conjunto arqueológico, me parece que es Pisac, quiero recordar que era Pisac, la imagen que tomé, el Valle Sagrado de los Incas, donde Pisac está incluido, y por ejemplo, el itinerario del Capacñán, que ocupa gran parte del Valle Sagrado, no está Pisac ahí, así que la imagen no es, pero es la escala, es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, es un monumento puntual, como el Intipunco, como cualquiera de los otros que se mencionan ahí. El paisaje al que pertenece ese monumento, que es los alrededores de ese monumento, o el itinerario extenso que une ya varios kilómetros vinculados con una vía de comunicación que recorre ese espacio. Nuevamente, de la escala puntual a la escala geográfica mayor. Y en el tiempo, tenemos ahí un conjunto de grabados en piedra, de petroglifos de Toro Muerto en Arequipa, que por cierto hay noticias alentadoras de que por fin se está investigando el sitio, y una iglesia moderna acá en el corazón de San Isidro, un ejemplo simplemente, que también tiene sus peculiaridades y puede considerarse patrimonio cultural. ¿Qué tienen en común ambos? Su valor simbólico. Simbolizan una época, un proceso, un estado de conocimiento, una serie de características, ¿no? Entonces, el término de patrimonio cultural es así de complejo. Puede incluir un espacio tan sencillo como este del tren es el de Pueblo Libre, si no me equivoco, debería ser el de Pueblo Libre en todo caso, donde se ha revolucionado desde un espacio abandonado de fumones a un espacio lúdico donde ahora hay niños y demás, una cosa muy interesante, ¿no? Este es la casa esta Graña,
la avenida Salaverry, uno de los pocos inmuebles que sobreviven en la avenida que fue una maravilla arquitectónica en su momento. Y bueno, acá un espacio mayor, ¿no? Monumento puntual, monumento, inclusive este mueble, bien propiamente inmueble, y un conjunto urbano monumental como la residencial San Felipe, que es un ejemplo de conceptos de calidad de uso de espacio público, ¿no? Donde los niños, por ejemplo, tienen las condiciones de seguridad de estar aislados del gran tránsito, inclusive del que discurre a sus alrededores. La unidad vecinal que está cerca de San Marcos y algunos otros conjuntos deberían también protegerse como patrimonio cultural. Y la cultura viva, ¿no? En la que más suele sonar, ser conocida la danza, pero que también incluye lo gastronómico o artesanías determinadas o fiestas que ya no son solamente la danza, sino son el ritual, son la temporización, son lo que un autor apellidado García de la Escuela de la Universidad de Buenos Aires dice que son los cronosímbolos, ¿no? Geosímbolos y cronosímbolos, fundamentales en el proceso identitario y terriblemente perdidos en los cambios de nuestra época, ¿no? El geosímbolo es, por ejemplo, la iglesia, la torre, el monumento, el parque. Se ha sustituido en mucha de nuestra práctica cotidiana por el centro de ventas, ¿no? Por los centros comerciales, por los modos. El geosímbolo. Y el cronosímbolo son las fechas que marcan especialmente la historia, especialmente el transcurrir del tiempo. Están vinculados con cosecha, siembra, época donde, por ejemplo, se dan la mayor parte de uniones que hacen familias en determinadas culturas, ¿no? Que también se pierden con el tiempo, ¿no? Estamos sustituyéndolos, por ejemplo, por la posibilidad de viaje. Ya no tiene valor simbólico, sino tiene valor de tiempo libre, fuera del horario de trabajo, fuera de la época de trabajo. Entonces ya no se piensa en el símbolo, sino se piensa en la utilidad de otro producto, que es el tiempo. Y hay quienes nos lo compran y nos dan algo a cambio. Todo eso es el complejo mundo del patrimonio cultural con el que en el siglo XXI tenemos que desarrollar respuestas adecuadas. Y sobre eso vamos a seguir hablando a lo largo del curso. Bien, estimados amigos, vamos a detenernos acá porque dado que estamos haciendo el curso en diferido, vamos a darles la oportunidad de revisarlo, pensarlo, reflexionar y compartir con nosotros dudas, preguntas, comentarios, de repente pedir que profundicemos en alguna parte, algunos días para esa discusión abierta y procedemos nosotros a ir contestándoles, por supuesto, por medios directos y a grabar las siguientes etapas y compartir las siguientes etapas con ese input por parte de ustedes, de tal modo que lo interactivo sea real. Estamos entonces viéndonos pronto. Gracias.